Hoy vamos a reflexionar sobre uno de los pasajes más claros en los que la Biblia nos enseña cómo formar una estructura familiar saludable y que sea bíblica, por supuesto. Como veremos, pensar en esto es muy importante, ya que nuestra sociedad occidental actual está caracterizada por la continua lucha entre machismos y feminismo, además del relativismo, del individualismo y tantos otros ismos que hay por ahí, ¿no? Que crea una tendencia generalizada a la inversión de roles y papeles que va degradando a la familia, de manera en que en la práctica vemos una cantidad absurda de divorcios, pelea entre hermanos, personas mayores que son dejadas, por ejemplo, en hospitales, personas mayores que sus hijos llevan al hospital por alguna cosa que supuestamente ha tenido y luego cuando le dan de alta lo dejan allí. Pues en el hospital de La Fauna, en Gran Canaria, hay 200 camas para 10% suele estar ocupada por mayores que son allí dejados. Esta es la media, están allí no porque están enfermos, sino porque sus familias los han dejado allí, los han abandonado. Lo mismo ocurre en varios otros hospitales de España. Una inversión total de valores, vamos, porque la Biblia pone en honra máxima los mayores, los padres, las madres, que nos dice que tenemos que honrarles. ¿Y cómo se honra a uno dejándole abandonado en el hospital? Yo diría que lo que vamos a reflexionar urge conocerlo, aunque quizás pueda chocar a alguien en algún sentido, porque eso, estamos en una sociedad occidental que ha invertido los valores. Así que abramos pues en Efesios capítulo 5, versículo 21. Así dice: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Hasta aquí. Son los deberes o los roles, los papeles en la familia, conyugales y filiales. Eso está muy bien definido en el pasaje. No cabe dudas para uno que quiere ser bíblico en su familia, cuál es su rol. El versículo 22 dice: esposas, someteos a vuestros propios esposos. Y dice el porqué. El versículo 25, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y sigue. El capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres. Es que no se puede ser más claro. Y dice, ¿por qué hay mandamiento para esto? Y por último, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, es decir, no provoquéis a vuestros hijos, sino que criadlos en la instrucción del Señor. Así que lo que tenemos que pensar es que la diferencia aquí en los roles, en los papeles de cada uno en la familia, en la estructura familiar, no significa una diferencia de valor. No significa una diferencia de valor. No es que uno vale más que el otro, no es que uno tiene más valor que el otro para el Señor o para quien sea. El hombre y la mujer, la pareja, los hijos, todas las personas son iguales en dignidad y valor. Lo único es que son distintos en sus funciones, cumplen diferentes papeles. El orden a cada uno, otra cosa importante aquí, es que el orden a cada uno de los miembros de la familia es independiente de si el otro cumple o no. A ver, la Biblia está diciendo, esposos, amad a vuestras esposas. Y esta orden al esposo no depende si la mujer es sumisa o no a él. Si la mujer es sumisa o no, pues esto es problema suyo. El problema del esposo, o la orden para el esposo, ¿cuál es? Amad a vuestras esposas, pero no de cualquier manera, sino como Cristo amó a la iglesia. ¿Y esto qué significa? Pues significa que pensemos en Cristo. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Pues entregándose a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, incondicional, perfecto. El ideal para el esposo es el propio Cristo. Cristo dio su vida a la iglesia. El esposo tiene que poner su vida para su esposa. Pero esto, un esposo puede preguntarse, vale, pero mi esposa no merece la pena porque ella es así, ella es de otra manera, ella es así. No, a ver, da igual como tu esposa es, porque el orden para ti, esposo, es independiente del orden para la mujer. ¿Estás casado? Hombre, ¿estás casado? Pues tu compromiso es amar como el propio Cristo amó. Pero mi esposa esto, no, da igual. El orden no está condicionado. Y luego la esposa, ¿cuál es el orden para la esposa? Someteos a vuestros propios esposos como el Señor. Es decir, así como si por un lado el marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, pues la mujer tiene que someterse como la propia iglesia se somete a Cristo, debería someterse, ¿no? Esto no significa que, por supuesto, ha llegado al extremo del dominio, ¿sabes? Del hombre que domina a la mujer. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una sumisión saludable. Y todos ya, como hijos, tendríamos que ser sumisos a nuestros padres, que es lo que dice ahí el capítulo 6. Entonces, el orden para la esposa tampoco es dependiente del orden para el marido. Es decir, una esposa puede cuestionar, vale, pero mi marido no me ama así. Pero el orden para ti no depende de qué tu marido haces. Así que, justamente por esto, yo suelo aconsejar muy bien a las mujeres que son solteras. Ojo, mucho ojo con quién vas a casarte. No, lo digo en serio. Mucho ojo con quién vas a casarte, porque estás haciendo un compromiso y estás confiando tu vida a esta persona. Y según la Biblia, tú tendrás que someterse a él. Claro, no de una manera extrema llegar al dominio y eso, pero la jerarquía en la familia está muy clara. Entonces yo digo a las solteras, ojo, ¿eh? Bueno, también digo a los solteros, ojo también. Porque tendrás que amar a esta muchacha y dar su vida por ella. Cueste lo que cueste, pese lo que pese. Entonces, fíjate en su carácter, en su manera de ser, lo que sea. Fíjate en cómo ella lidia con su padre, porque estas cosas enseñan mucho. Y tú tendrás que amar a esta persona, cueste lo que cueste, y dar su vida por ella, y cuidarla y demás. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo?
por toda la vida, pues bien, venga, yo te caso. Sí, el pastor puede casar a uno. Si no, pues mejor nos quedamos aquí. Es un favor para ti. Uno puede preguntarse, vale, pero mi marido o mi esposa ni creyente es. Da igual. El orden para ti es amar o someterse. La esposa creyente santifica al marido y viceversa. El hijo creyente testifica a sus padres y viceversa. Un hijo puede decir, no, vale, pero mis padres no son creyentes. ¿Y yo cómo voy a obedecerle? ¿Cómo voy a sujetarme a ellos? Pues igual, el orden no depende del otro. El orden es para ti, el orden es para mí. La Biblia incluso dice en 1 Corintios que la esposa creyente santifica al marido y el marido creyente santifica a la esposa que no es creyente. Por si alguien aquí tiene un esposo o una esposa que no es creyente. Pues razón aún más grande para cumplir con su rol en la familia, para que él vea cómo el Evangelio está cambiando y transforma tu corazón y hace de ti una persona aún mejor. Y uno puede preguntarse, vale, ¿y si nadie es creyente? Yo os digo, nadie en una familia quizá crea en Dios o sea creyente o en el Evangelio, pero si siguen esta estructura, igual serán bendecidos. Porque esta es una estructura que Dios bendice. ¿Por qué bendice? Porque la creó así. Entonces, si tú ves una familia bendecida, bien, sana, saludable, siguiendo esta estructura y no son creyentes, no veas como algo raro, porque es así que funciona. La Biblia vale, sus principios valen. Aunque uno no crea en Dios, sus principios valen si se les pone en práctica. Así que, si un hijo honra a su padre y su madre, la promesa caerá sobre él si él cree en Dios o no. ¿La promesa cuál es? Para que te vayas bien, versículo 3 del capítulo 6, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es decir, que si un hijo o una hija honra a su padre y a su madre, le irá bien. Es un ateo, da igual, le irá bien, porque está cumpliendo algo que Dios estableció. Así de sencillo. Pero esto, muy importante, no significa diferencia de valor. Dios creó a todos iguales. Todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Simplemente son distinciones en roles, en funciones, en papeles. No tiene que ver con valor personal de uno. Tampoco con salvación, porque la salvación es totalmente personal e individual. Cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. Entonces, no tiene que ver con valor, no tiene que ver con salvación, tiene que ver de hecho con estructura familiar. Ahora, una cosa muy importante, que a lo mejor pues pasamos así por alto, que es el versículo 21, que dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Es decir, antes de Pablo empezar a desarrollar todo lo que son los papeles de cada uno en su familia, él da un principio general para introducir el asunto. Quizá en el versículo 21. ¿Y cuál es el principio general? Someteos unos a otros en reverencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Pues este pasaje, todo este pasaje está basado, por lo tanto, en la expectativa de que todos los cristianos deben vivir en humildad. Es decir, yo soy el cabeza de la casa, y Vera supuestamente tiene que someterse, pero, a ver, Vera está correcta en muchos casos, ¿sabes? Vera lleva la razón en muchas situaciones que lidiamos, en conflictos, en lo que sea. Y yo, si soy muy testarudo, hago así, y hago mi palabra prevalecer, ¿no? Y ella, pues, como buena esposa, dirá, vale, ok, me quedo aquí. Pero resulta que si es así, la cosa va mal. Porque si su posición era la correcta, aunque mi palabra prevalezca, al final, pues, iremos nosotros dos a hundirnos, ¿no? Claro. Porque lo correcto también es lo correcto, y lo malo es lo malo. Así que yo tengo que ser humilde para reconocer que no soy perfecto, que tengo fallas, que no
llevo la razón y todo, y tengo que aprender a reflexionar y a escuchar que está a mi lado, que es mi ayuda idónea. Así que, si discordamos, si no estamos de acuerdo en algo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Hacerme de testarudo y orgulloso? No, ser medio humilde y vale, vamos a escuchar y reflexionar sobre el punto. Y si lleva razón, yo tengo que reconocer. Pero os digo una cosa que a lo mejor no sabéis. Reconocer es muy difícil. Porque somos orgullosos. El orgullo está ahí, en el corazón humano. Así que reconocer es un poco difícil. Necesita humildad, madurez. Por eso Pablo dice, someteos unos a otros. Porque cuando yo reconozco que ella lleva razón, de alguna manera estoy sometiendo a su opinión. Pero si su opinión es correcta, pues yo soy inteligente. Y tengo que usar de mi inteligencia y humildad para reconocerlo. Y tampoco Vera tiene que pensar que por eso ella tomó la cabeza de la casa, ¿no? Y yo no puedo hacerme de testarudo y pensar, vale, si yo doy la razón a ella, pues yo dejo de ser el cabeza de mi casa, ¿no? Y lo digo lo mismo a los padres. A lo mejor los hijos no llevan razón en la mayoría de las cosas, pero a lo mejor en algunas cosas sí. Y cuán difícil es para un padre y una madre reconocerlo y escuchar a sus hijos. Porque piensan, yo tengo experiencia de vida, yo tengo eso, yo tengo aquello. ¿Quién es este adolescente, este muchacho para decirme algo? Pero escúchale, porque tiene una cabeza diferente de la tuya. Escúchale y a ver si algo está bien. Y no significa que vas a perder tu autoridad, no, lo contrario. Tu hijo reconocerá aún más tu autoridad si tú le escuchas. Entonces, este es el principio de la sumisión mutua. Y la verdad es que esto está en todo el Nuevo Testamento. Pensá en Filipenses capítulo 2, versículo 3, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Antes bien, con humildad, considera a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, escuchar a los demás y ponerse con humildad. Las enseñanzas de Jesús, cuando dice que el que quiera hacerse grande sea vuestro servidor, Mateo capítulo 20, versículo 26. Si tú eres un jefe, por ejemplo, en una empresa, en cualquier sitio, tú estás con el liderazgo, con la posición de autoridad, pues vale lo mismo, porque si seguís leyendo de los versículos 5 en adelante del capítulo 6, pues habla de la cuestión de los esclavos y sus dueños. Y el principio es lo mismo. Y la regla general o el principio es también la misma. Así que un jefe, por ejemplo, no tiene siempre la razón, aunque pueda tener la mayoría de la razón. Es decir, la mayoría de las veces puede tener la razón, pero a lo mejor en algún momento no la tiene. Y es sabiduría que un jefe escuche a sus empleados, un líder escuche a sus liderados. Tercero y último, la familia, especialmente el matrimonio, refleja la relación de Cristo y su iglesia. Mirad el versículo 32 del capítulo 5. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Está hablando de la relación en el matrimonio y luego dice, esto es un misterio profundo. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, tanto el marido como la mujer deben recordar que su matrimonio habla al mundo sobre la relación de Cristo con su iglesia. La verdad es que todos debemos tener en cuenta que nuestras familias hablan al mundo del Evangelio. La palabra misterio en la Biblia se refiere constantemente al plan de Dios, que antes era oculto y ahora ha sido revelado a través de Jesucristo. Es decir, Dios diseñó la institución del matrimonio para reflejar y proclamar el amor de Cristo por su iglesia y la relación de Cristo con su iglesia. Es importante comprender que Pablo no está diciendo que él vio una buena analogía aquí. No es que simplemente Pablo vio una buena analogía del matrimonio para hablar de la iglesia, no. Es que Dios planificó desde el principio que el matrimonio funcionara de esta manera. Porque si os fijáis,
la base para lo que Pablo dice, por ejemplo, que está en versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pablo está citando Génesis capítulo 2 antes del pecado. Es decir, que esto ya era plan de Dios desde la creación del hombre y de la mujer, desde la creación del mundo. Que la relación de un matrimonio reflejara la relación de Cristo con su iglesia. Lo que quiere decir esto es que estas instrucciones para los esposos, esposas, hijos, sus respectivos roles dentro de la familia, no deben estar condicionados por la época y la cultura que se esté viviendo. El plan de Dios para la familia es supracultural y supratemporal. Es decir, están por encima de cualquier época y cualquier cultura. Da igual si vives en Brasil, da igual si vives en Honduras, da igual si vives en España, da igual si vives en Inglaterra, da igual si vives en Estados Unidos, da igual si vives en una tribu, da igual. Esto es supracultural. Da igual si vives hoy en el siglo XXI, da igual si has vivido en el siglo X. Esto es supratemporal. Esto no está condicionado a una época. Porque algunos van a decir, no, nuestra época es distinta. Pues da igual. Esto es creación de Dios. Esto es palabra de Dios. Dios lo hizo de esta manera para enseñar al mundo acerca de su propio carácter y el amor de su Hijo hacia su pueblo. Recuerda, por lo tanto, la familia no es acerca de nosotros solamente. Es el plan de Dios, el diseño de Dios y la gloria de Dios. Lo que jugamos en nuestra familia es la gloria de Dios. Como individuos debemos demostrar el Evangelio con nuestra vida, pero en la familia tú, yo, tenemos un privilegio adicional. Tu relación como marido, mujer, hijo, hermano, padre, madre, abuelo, abuela, muestra a todos los de tu alrededor si el Evangelio es verdadero o no. La forma como os tratáis, como os lleváis el uno al otro en vuestra familia, la forma que os habláis el uno al otro, cómo os amáis entre sí, dice algo al mundo acerca de si el Evangelio es verdadero o no, de que si Cristo ama a la iglesia o no. Así que nuestro desafío es muy sencillo: mostremos que el Evangelio es verdadero por medio de nuestras familias, que nuestras familias reflejen la gloria de Dios, que mostremos al mundo el Evangelio por medio de la manera como nos llevamos uno al otro en nuestros hogares. Termino. Nosotros hemos mudado de piso, ¿no? Y un mes después he encontrado con unos vecinos, entonces de allí donde vivíamos, y empezamos a hablar y eso y aquello, y la persona esta me decía que veo que está llegando otro vecino allí a donde vivías y espero que sea tan buenos como vosotros. Y me decía, incluso un poquito antes, unos 3 días antes de terminar el año y los fuera, estábamos teniendo una reunión de vecinos, ¿no? que se llama, de comunidad, eso. Y los vecinos estaban diciendo al dueño de nuestro piso, ¿no? A Antonio, su nombre. Y estaba diciendo, ¿Antonio? Creo que sí. José, sí. Estaba diciendo a José, qué inquilinos buenos tenéis. Y ojalá que puedan estar ahí por muchos años. El pobre se quedó callado porque ya sabía que nos íbamos en 2 o 3 días. Y me decía esta vecina esto, ¿no? Y me alegré, porque de hecho hemos hecho algunas cosas intencionales, porque hay que ser intencional en nuestra manera de ser, pero hemos vivido normalmente. Pero nuestra presencia allí habló algo a aquella gente de quién es Cristo, porque todos ellos, y esta persona especialmente con quien hablaba, sabe que somos creyentes, de aquí de la iglesia, pastores, etc. Ya incluso me había hecho muchas preguntas, las normales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y aquello, etcétera? Muy bien, ya he especificado a ello. Pero el punto es este,
Y nuestra manera de vivir, no porque somos buenos, porque no somos buenos, somos pecadores, pero nuestra manera de vivir, pues habló a aquella gente algo, vieron una diferencia. ¿Qué es lo que estamos aquí diciendo? Mostremos al mundo que el Evangelio es verdadero por la manera como nos llevamos el uno al otro. Y estas son cosas que aquella persona me estaba puntuando. No, aquí estáis siempre con una sonrisa, que os lleváis bien uno que el otro, y vemos esto y aquello, y tal, y tal. Y yo, sí, que veis eso, muy bien. Y ya, me alegro, pues que sepáis que esto es porque nos queremos, y sobre todo porque el Señor nos enseña de esta manera. ¿Tu familia refleja la gloria de Dios? Esta es la meta para la familia, que ella refleje la gloria de Dios y hable del mundo del Evangelio, que hay un Dios que ama, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en favor de nosotros, para perdón de nuestros pecados. La meta de la familia es hablar este mensaje, hablado y vivido. Amén. Amén. Que mostremos con nuestras familias que el Evangelio es verdad.